Buenos días a todos, buenos días mis amados, buenos días mi pastor, qué bueno poder encontrarnos en esta mañana, que el Señor nos permite volver a reunirnos para escuchar más de sus enseñanzas, para analizar todas estas enseñanzas que hemos visto a través de estos días que nos han formado, que nos han fortalecido, que nos han hecho reflexionar de tantas cosas que hemos visto que nos hacen falta y en las cuales podemos estar fallando, pero que estas enseñanzas son útiles para que crezcamos, son útiles para que corrijamos, son útiles para conocer cada día más de Dios, para saber en qué camino vamos y qué debemos corregir en nuestras vidas. Y qué hermoso, mi pastor, poder ser útiles en esta mañana para, como esos instrumentos de Dios que Él quiere usar como le place. Nosotros somos vasijas y somos instrumentos que Él que usa como Él quiere usarnos. Entonces, qué bueno y qué privilegio, mi pastor, que podamos estar al servicio de Él y poder transmitir los temas y la palabra que Él quiere que transmitamos como sus hijos. Entonces, en esta mañana, pues bienvenidos todos, bienvenidísimos. Qué bendición, gracias por el tiempo que le dedican a estos mensajes, porque es para edificar, no es un tiempo que se pierde, es ganancia, porque nos hace mejores personas, mejores hijos de Dios. Entonces, bendiciones para todos. Y en esta mañana esperamos que este tema sea de edificación para ustedes y que entendamos cada uno nuestro deber con el Señor. Entonces, buenos días, mi pastor. Buenos días a todos los que están en Zoom, a los que están en Face, a los que verán más adelante esta transmisión en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, que a veces empiezan a ver las transmisiones que han pasado, pero créeme que es algo muy bonito, porque si el Señor dejó estos medios es para edificar a las personas, no para que nos dañemos con los medios, sino para edificarnos con su palabra. Amén, mi pastor. Amén, Claudita. Muy buenos días también a todos. Qué gusto poderles saludar y bueno, bendecirles sus vidas a través de estos medios virtuales. Es una forma adicional a las otras que ya hacemos para predicar el evangelio. O sea, nosotros estamos también siendo portadores de buenas noticias y no solamente usando los medios virtuales, sino presencialmente con altares en casa, ¿sí? Ya tenemos un buen número de altares en casa, en diferentes localidades, en diferentes lugares. Y esto pues nos da alegría, nos da mucho gozo, mucho gusto estar cumpliendo la labor que Dios nos encomendó. Y por supuesto también presencialmente nuestros cultos de los días miércoles a las 7 de la noche, los días domingo a las 9 de la mañana y reuniones intermedias que hacemos de capacitación, de liderazgo, de oración, ayunos, en fin. Entonces no nos podemos quedar quietos, no podemos hacer solo una cosa, sino tenemos que ser diversos en la forma de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por estar conectados con nosotros. Somos la Iglesia de Renovación. Somos una iglesia que cumple el propósito del Señor en lo que Él nos ha encomendado. Hoy queremos hablarles acerca de lo que es la visión espiritual. Una visión espiritual. Siempre se ha dicho que uno de los órganos más importantes de cualquier ser humano es la vista, ¿no? La visión, el poder ver las maravillas de Dios, el poder vernos mutuamente, el poder ver los objetivos. ¿Cómo se trazarían carreteras si no pudiéramos ver? ¿Cómo admirar la belleza de los paisajes si no pudiéramos ver? En fin, o sea, con la vista e incluso, como alguien dijo, todo entra por los ojos. Los que trabajan con marketing, ¿no? La publicidad, todo lo que ellos hacen es con ese fin de que todo sea apetecible. Entonces, bienvenidos a este espacio donde les vamos a hablar acerca de lo que es la visión espiritual. Queremos que tomen apunte, por favor, y a manera de título de esta enseñanza es: una misión inicia con una visión. Una misión inicia con una visión. Y vamos a tomar como texto base el libro de Isaías, capítulo 6,
y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 6. Ahí nos va a dar como el soporte fundamental de lo que va a ser la enseñanza para esta mañana. Le pido el favor a usted, Claudia Ramírez, que sea tan amable de darle lectura a esta cita bíblica. Amén, pastor. Entonces Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 8 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Wow, qué tremendo, ¿no? Poderosa palabra, con esa acentuación que se lee, con esa capacidad de poder comprender lo que se está leyendo. Se ha dicho del profeta Isaías, Claudita, que él es el quinto evangelio, porque si alguien en el Antiguo Testamento habló de Jesús, fue él. Por eso se dice que es el quinto evangelio, como si se añadiera a los 4 del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él describe a Jesús desde el comienzo, desde el momento de su gestación, quién iba a ser su madre, cuáles iban a ser sus sufrimientos, cuál iba a ser la razón, la causa por la cual él iba a padecer tanto. Y por último, hay un texto en el libro de Isaías 53 que dice: y él verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, ya todo coronado, glorificado y triunfante, viendo que valió la pena lo que él hizo. Así puede que hablar de la visión de Isaías, yo creo que todos debemos en algún momento de la vida tener una experiencia similar. De lo contrario, imposible dar inicio a nuevas rutas, a nuevos procedimientos y a nuevas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a hacerles una vista panorámica de personas que después de que tuvieron una visión, iniciaron grandes cosas. Por ejemplo, Abraham. Abraham vio 2 ángeles, ¿sí? Que ellos le dijeron qué era lo que había de hacer. Esos ángeles que se le acercaron le dijeron: el año que viene tu esposita tendrá un hijo. Que ahí fue cuando Abraham se rió y Sara también se rió detrás de la puerta. Entonces, ángeles enviados, pero Abraham los vio. Abraham vio a los ángeles y Abraham se convenció. Hubo otro personaje, Claudita, que también vio una visión. ¿Quiere hablarnos acerca de él? Amén, pastor. Si recordamos a Moisés, en el desierto vio la zarza que ardía y no se consumía. Eso fue una visión y Dios le habló a través de esa zarza, donde lo envió con una misión. La misión era ir a liberar a su pueblo del gobierno de Egipto, del gobierno del faraón. Y él vio a través de esa zarza, tuvo que escuchar la voz de Dios para entender lo que él debía hacer. Entonces aquí vemos cuando Dios también se le presenta a Moisés y le da un objetivo a seguir, ¿sí? Entonces, eso también es uno de los personajes que tuvo esa visión, aunque no lo vio cara a cara, porque a Moisés no se le permitió ver.
cara de Dios, pero vio su presencia por medio de una zarza que no se consumía para ir a hacer algo. Entonces, es bonito ver cómo Dios, por medio de Ezequiel, también aquí nos habla de Ezequiel. Ezequiel sí fue, él vio el trono de Dios, dice que fue y como al cielo y vio el trono de Dios, y él dice que Dios le mostró como no le vio la cara, pero el Señor le mostró como un librito donde se veía todo lo bueno y lo malo, y les dice que él se comió ese librito y que le sabía dulce como la miel, pero era un librito que hablaba de luto, de amargura y de tristeza para su pueblo. Entonces, por la causa de la desobediencia que tenía el pueblo. Entonces, y también habla aquí de Juan, cuando Juana escribió el Apocalipsis, ¿sí? También un ángel lo vio y le mostró el cielo, lo vio tal y como era, lo hermoso que era el cielo, todo lo que tenía, todo lo que se veía en una eternidad con Dios. Y Juan por eso lo reveló en Apocalipsis. Y así seguimos viendo personajes como José, el hijo de Jacob, por medio de sueños. Dios le dio una visión por medio de sus sueños, donde le mostró que su familia iba a estar como, se iba a mostrar delante de él. Él iba a ser como esa autoridad en su familia, lo cual no le gustó a sus hermanos cuando él vio esa visión y la contó, y por eso a José lo vendieron, lo sacaron de su casa, y pasó todo esto y aconteció con José para el cumplimiento de la visión de Dios. Entonces, cada personaje que el Señor envió, si vemos a través de la palabra, tuvieron una visión de parte de Dios, tuvieron que ver algo. El Señor les tuvo que mostrar el que iban a hacer, la misión que se iba a cumplir. ¿Que iba a ser fácil? No, pastor, no era nada fácil estas misiones. Era algo difícil porque decirle a Moisés que tenía que liberar el pueblo de Israel. Él sabía que esto no era fácil, él sabía que había un faraón que eso era fuerte, sabía que eso era un imperio fuerte, el que tenía que ir él tenía que ir a enfrentar, que no era fácil hacerlo, por eso él dudó tanto y dijo, pero yo, ¿por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué no envías a otro? Porque a mí, pues que la misión era para él. Es importante saber que cuando Dios nos revela la visión a nosotros, es de nosotros, es que nos corresponde a nosotros. Es porque Dios ya puso las capacidades en nosotros y por eso nos la da. De lo contrario, no nos la daría. De lo contrario, él no diría, eres tú, sino es la otra persona que yo le dé la capacidad. Y a veces cuando vemos la visión de lo que debemos hacer, como en estos personajes como Moisés, que dudó, como Juan describió el cielo, una cosa muy hermosa, que Pedro, lo de Pedro, eso fue tremendo, mi pastor, estando en una cárcel, aparecerse un ángel, sacarlo de la cárcel sin que ningún guardia se diera cuenta y llevarlo afuera y decir, listo, está libre. O sea, tremendo, mi pastor. O sea, Dios es impresionante lo que Dios hace, es impresionante. Dios nos manda a hacer cosas, pero Él nos guarda, Él nos respalda. Él hace cosas para que nuestra fe también se aumente y veamos su gloria y su poder. Él hace cosas porque somos sus instrumentos de bendición. Entonces estas visiones a través de estos hombres son como un ejemplo que Dios nos deja en la palabra para que entendamos que todos tenemos una visión y que el Señor nos tiene para algo especial aquí, para algo especial. No vinimos por venir. Ellos no estuvieron ahí porque sí, es porque había algo detrás de. Entonces, detrás de nosotros hay algo que el Señor quiere mostrar, ¿sí? Y que nos corresponde a nosotros. Si Moisés hubiera visto la visión, pero no se hubiera movido a hacerlo, pues no hubiera pasado nada, porque una cosa es que Dios nos muestre y otra cosa es movernos a hacerlo, ¿sí? Obedecer eso, ¿sí? Si Moisés se le hubiera parecido a Abraham, Abraham cuando los ángeles se aparecieron, pues él y Sara se rieron porque dijeron, no, pero es que estamos viejos para tener, demasiado viejos, ¿sí? Pero esto se hizo realidad. Entonces Abraham dijo, listo, pero Dios lo dijo, listo. Entonces, eso pasó. Al siguiente año ya había un hijo, ¿sí? Y lo que Dios muestra, aunque parezca algo, no dice, no, pues uno viéndolo así, dice, no, eso es algo fantasioso, eso es algo irreal. O sea, llegar al trono de Dios y ver y comerse un librito que decía que donde había muerte, tristeza y luto y que me sepa dulce como miel, uno dice, pero ¿cómo así? Eso parece como de ficción, eso parece algo que no es verdadero, ¿verdad? Entonces en la palabra encontramos cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo? O sea,
tremendo, pero Dios se mueve como le place moverse y si Dios se mostró ante esas personas, fue porque Él tenía algo maravilloso que entregar y era necesario que pasara. Entonces, a veces pues, leemos la palabra y vemos estos personajes y encontramos que en ellos parece algo fantasioso, algo irreal, pero que eso se cumplió y lo vemos a través de la palabra, pastor. Sí, amén, Claudita. Qué tremendo y qué hermoso como lo hizo ver, en que una visión es algo personal, es algo que uno no puede seguir siendo el mismo después de tener una visión y una revelación de parte de Dios. O sea, vano hubiera sido que la zarza no se hubiera consumido si Moisés hubiera seguido siendo el mismo. O sea, él de ahí en adelante se le despertó el deseo de ir a liberar al pueblo de Israel. Abraham mismo, o sea, de ahí en adelante él creyó más, a él se le afirmó la fe. Y a todos estos personajes, los cuales ha descrito muy bien usted, Claudia, y hacerlo ver así, que ninguno de ellos siguió siendo la misma persona, ni siguió haciendo lo mismo que venía haciendo. A todos les cambió la vida. Y eso mismo debe pasar con nosotros. Muchas veces nosotros no necesitamos pedir una visión. Es Dios el que nos va a dar la visión. Es Dios. Porque cuando uno la pide, de pronto uno termina haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Y de esto ha habido mucho. Le voy a contar un caso, Claudia, y a todos los que están a través de esta transmisión. Hubo un hombre, un pastor que duró 34 años ejerciendo el pastorado. Y a los 34 años, él consideró que ya había cumplido su labor, ya estaba avanzado en años, ya tenía, creo que era 65, 67 años, entonces dijo, no, voy a entregar el pastorado, voy a entregar las iglesias que abrí, al concilio que se había formado en el transcurso de estos 34 años. Y resulta que este hombre se va en oración a Dios y le dice, Señor, aquí vengo a entregarte la labor, el fruto de mi trabajo, de lo que tú me mandaste a hacer. Así pues de que, Señor, aquí te entrego esto. Y nada que sentía la respuesta de Dios y siguió insistiendo en oración. Señor, te vengo a entregar aquí el pastorado, la labor que hice, y nada que Dios le respondía. Y ya habían pasado casi 2 meses, dice él en su testimonio, que un día él le dice a Dios otra vez lo mismo, Señor, vengo a entregarte el pastorado, porque él quería estar seguro que Dios se lo recibiera. Y mire lo que le responde Dios a ese pastor, Claudia. Asómbrese de la respuesta de Dios. Dios le dijo, yo no te puedo recibir lo que yo no te he dado. No te puedo recibir lo que no te he dado. Y este hombre asombrado decía, pero ¿cómo así? O sea, estuve 34 años haciendo lo que no me mandaste y le dice el pastor a Dios, ¿y los frutos? Entonces, ¿por qué si hay gente, por qué hay una iglesia? Y el Señor le responde, le digo, yo respaldo mi palabra. O sea, a ti no te respaldé mi palabra. Porque tú nunca me dijiste si eras pastor, simplemente te lanzaste. Entonces yo lo que hice fue respaldar mi palabra. Yo respaldo mi palabra, predíquela quien la predique. Entonces este pastor queda absorto, queda anonadado, queda así como dice, Dios mío, 34 años equivocado. Equivocado él, pero Dios no, porque Dios siempre le saca provecho a lo que hace cada uno de sus hijos. Pero resulta que este pastor se mete en oración y le pregunta a Dios, Señor, entonces, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Cuál fue el propósito de mi vida? Entonces Dios le responde y le dice, bueno, ahora sí empezamos a hablar los dos. Y le dice Dios, empieza a visitar las iglesias que abriste. Empieza a ir por las otras iglesias donde los consierves. Y ofrécete como maestro de las escrituras. Y te voy a empezar a mostrar para qué fue que yo te creé.
y empezó a enseñar, y empezó a enseñar, y empezó a abrir como un instituto bíblico. Y Claudia, mire, hoy en día se llama Renma Seco. Se gradúan más o menos 1.500 alumnos al año, teólogos. 1.500. Están los 5 continentes. Se demoró 10 años para llegar a los 5 continentes. ¿Se da cuenta, Claudia, lo que es uno hablar con Dios y decirle, Señor, ¿para qué me creaste? Entonces, cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, se amplía la bendición. Por eso, cuando uno no espera la visión de Dios, el propósito de Dios, uno puede estar alterando un orden y puede uno estarse fatigando. Por eso hay muchas personas que dicen, eso es muy duro. Eso es duro para el que no fue llamado a hacerlo. Yo veo muchos ministros de Dios por las redes sociales diciendo, el pastorado es muy duro, eso es un sacrificio. Sí, claro, pero es más duro para el que lo está haciendo forzadamente que para el que lo hace con amor, que para el que lo hace por vocación, por llamado. Entonces, si no hay una visión, puede estar habiendo es una pesadilla, y eso atormenta a las personas. Entonces, para continuar con el material, mi Claudita, en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 1, vamos a leerlo, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Hay algo bien particular y dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, ¿cómo estaba la iglesia de esa época? Dios tuvo que levantar a un joven profeta y empezarle a hablar, porque los que estaban ya no recibían visión, ya no recibían revelación. Entonces, Claudita, cuando no hay visión, cuando no hay propósito de Dios, cualquier cosa sirve. Cualquier cosa sirve. Entonces las personas buscan un libro antiguo y sacan de ahí cualquier enseñanza y dice, esto es de Dios, cuando no es de Dios. Y nosotros necesitamos edificar a las personas en fundamentos. Por eso este programa se llama Fundamentos Bíblicos. Fundamentos bíblicos. Nosotros no estamos aquí para entretenerlo, sino para edificarlo. Nosotros quizá no lo hagamos reír, pero sí le edificamos su vida, mi amado. Porque nosotros hemos entendido que estamos es para poner fundamentos en las personas, para que sean fuertes en Dios, para que no se dejen llevar de ningún viento de doctrinas. O sea, cuando las personas no quedan bien adoctrinadas, son alimento para los sectaristas, son alimento para los que se desvían. Y usted no puede caer en las garras de estas personas que le van a dañar su vida, le van a dañar su hogar, le van a dañar su eternidad. Y usted debe pensar en su eternidad. Entonces, Claudita, mire cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Dios tuvo que hablarle a un joven, porque los ancianos, los adultos, dice que Elí ya no recibía visión, ni los hijos de Elí. ¿Qué decir al respecto, mi Claudita? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Será que cualquier parecido con la realidad lo tomamos como una coincidencia? Amén, mi pastor. Es cierto, en este tiempo Dios había dejado de hablar al pueblo porque no había intimidad, no había obediencia, se había alejado los corazones de Dios, como pasa en este tiempo. Es como Elí estaba ahí en el templo, Elí estaba ahí, pero su corazón estaba alejado de Dios. Estaba en desobediencia, no estaba haciendo caso, aún sabiendo las cosas. Como pasa, nosotros podemos estar en la iglesia, podemos decir somos hijos de Dios, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra intimidad? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? De verdad, de verdad. Porque apariencias, muchas apariencias, máscaras, pero realmente Dios sí nos conoce y sabe lo que hay internamente en nosotros y lo que está pasando. Entonces, por eso Dios se había alejado tanto y Elí tuvo tanta consecuencia por eso. Por eso Dios tuvo que usar a un joven como Samuel
y fue a él el que le habló, el que llamó, Samuel fue el que lo escuchó la voz de Dios y tuvo que decirle a Samuel lo que Elí sabía, pero que no quería entender. ¿Y qué tuvo que hacer? Usar a este joven. A veces Dios tiene que usar personas cercanas para hacernos entender y aunque sabemos que lo que estamos haciendo está mal, no queremos entender, no queremos reflexionar, no queremos obedecer a Dios. Él sabía que sus hijos estaban desordenados, que estaban desobedeciendo, que estaban en contra de Dios, pero él se quedaba callado. Y, y entonces Dios dijo, y Dios tener que usar a Samuel, es triste cuando Dios tiene que a veces llamarnos la atención por medio de otras personas que aunque nosotros sabemos las cosas, estamos permitiendo que sigan pasando como si nada, como lo que estaba haciendo él. Entonces Dios usa instrumentos como le place y como quiera. Y Samuel fue un instrumento de Dios muy grande y muy maravilloso para poder confrontar. Que era fácil para Samuel ir a decirle a Eli lo que Dios le estaba diciendo, no era fácil, porque es que Samuel estaba creciendo ahí en ese templo bajo la cobertura de Eli. Y era fácil confrontarlo y decirle, Dios me dijo que va a destruir tu familia. Tremendo, sí. Mi pastor. Tremendo. Y en esto yo tengo un conocimiento de como en cerca de mí conocí un caso muy cercano, mi pastor, donde una persona, una familiar mía, un pastor tuvo que decirle algo muy fuerte. Ella está apartada de Dios. Ella había servido a Dios en la iglesia muy activa, pero se había apartado de él y había ido al mundo a hacer otra de las cosas que no correspondían. Y un pastor cuando estaba ayunando, muy cerca de la casa estaba la iglesia, cerca de la casa de ella estaba la iglesia. Y el pastor estaba ayunando, en ese día estaba ayunando, estaba en ayuno y todo. Y Dios le habló a ese pastor y le dijo, ve y dile que si no vuelve a mí no se arrepiente, va a morir. Y yo creo que para el pastor eso es fuerte, mi pastor, como le pasó a Samuel. Eso es fuerte ir a decirle a la persona que uno conoce algo así. Sí, no es fácil, pastor, no es fácil ir a decirle. Pero él, en obediencia a Dios, fue y se lo dijo. Fue y golpeó a su puerta, ella salió y él la saludó y le dijo lo que Dios le acaba de decir. Pues obviamente ella no lo tomó bien. Dijo que no, que cómo se le ocurría era decirle eso, que Dios que iba a decir eso y le cerró la puerta. Y bueno, el pastor se fue y dijo, Señor, yo cumplí con lo que tú me enviaste a decir. Y poco tiempo después sí, esta mujer se enfermó, una enfermedad grave que duró un año con esto y murió. Entonces yo digo que a veces no debemos esperar que Dios tenga que hacer esos jalones tan fuertes, ¿sí? Porque no estamos entendiendo que lo que estamos haciendo está mal, pero lo seguimos haciendo como si no hubiera pasado nada. Después de entender una verdad que tenemos como Dios, después de entender su palabra, después de caminar en ella, después de ver cómo Dios lo usa uno tremendamente, alejarse y irse por el rumbo que uno sabe que está mal, darle la espalda a Dios y Dios tener que enviar a un hijo suyo, un instrumento a decir, quiero que yo te amo, porque realmente lo que Dios decía era, yo te amo y quiero que vuelvas, quiero que estés bien, quiero cuidarte y fuera de mí no lo puedo hacer porque no me dejas hacerlo. Y como no, o sea, como tomarlo como tanto, que no es, que las cosas no son así, y tener descendencias fuertes, ¿sí, mi pastor? Entonces Elí le pasaba lo mismo. Le dijo, mira, tú permitiste esto, tú sabiendo, ahora tus hijos van a sufrir las consecuencias. Entonces hay cosas que Dios nos manda a hacer y hablar, y que habla por medio de sus profetas, y que habla por medio de la Biblia, que nos confrontan y son fuertes para nosotros. Son fuertes porque nos confrontan a una realidad y a una verdad, pero que es necesario hacerlo, así no nos guste y así nos duela. Es que Dios nos ama. Debemos entenderlo, ay, que esto es un castigo de Dios, que Dios no me quiere. No, es amor de Dios hacia sus hijos, es amor para que no se siga haciendo lo mismo, para que se encaminen las cosas bien como deben ser. Entonces, esa visión quería
como hacer que se afirmara algo, se afirmara las cosas buenas de Dios, que no se podía seguir haciendo porque era un mal ejemplo y que tocaba afirmarse bajo la voluntad de Dios, bajo ese propósito, bajo esa visión que Dios había dado. Entonces, lo que hizo Samuel fue tremendo, mi pastor, y Dios usó a este joven de una forma tremenda, como usó a Samuel, y usa al que le plazca usar. Al que le plazca usar, usará para que nosotros nos encaminemos por donde es. Porque como decía mi pastor, cuando uno no hace como le pasó a este pastor, cuando uno hace las cosas sin preguntarle a Dios primero, pues sí, Dios respalda su palabra, pero realmente es la voluntad de Dios, realmente se está haciendo. Podemos querer meternos en lo que a nosotros nos parezca estar. Ah, no, es que yo quiero estar así como maestro, ah, no, yo quiero ser pastor, ah, no, yo quiero ser taxista, ah, no, yo quiero ser esto. Pero le estamos preguntando a Dios cuál es el propósito que tengo yo, qué propósito pusiste en mi vida, para qué me pusiste en función de qué, porque sí puedo estar en todo lado, pero estoy haciendo realmente lo que me corresponde. Amén. Sí, y qué tremendo pensar que a Samuel, la primera vez que Dios le llama, este joven Samuel creyó que el que le llamaba era el sacerdote. Y como no había visión con frecuencia, no había revelación de Dios con frecuencia, ¿cómo estaría de decaída, no? La situación, ¿cómo estaría de mal? Mire que una nación, una ciudad, se puede como, como estandarizar midiéndola cómo esté la iglesia. Si la iglesia está bien, la ciudad va a estar bien. Pero si la iglesia está mal, la ciudad va a estar mal. Por eso la palabra de Dios donde dice, si mi pueblo se humillare y clamare, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Por qué? Porque hoy en día, y Claudita, es algo que es como un fenómeno, aunque no lo veo de esa manera tampoco, pero sí me parece algo delicado, es que hoy en día se ataca más al mismo pueblo de Dios en lugar de predicar el evangelio. Nosotros debemos predicar el evangelio, que más almas lleguen a los pies de Cristo. Pero estamos muy a la defensiva, porque, por ejemplo, ayer escuchaba un mensaje de un pastor que, no sé, estaba viendo unos videos y me quedé escuchándolo un poquito. Me asombré del mensaje que él decía, es que no importa cómo tú estés, cómo tú seas, Dios te recibe. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero después de que uno llega y conoce la verdad, debe haber un cambio. Y él decía, tú eres transgénero, tú eres homosexual, tú eres lesbiana, tranquila. Dios te ama como eres, tranquilo. Entonces estamos dando permisos. Somos nosotros. Entonces ahora los que decimos quién sí y quién no. No, que se conviertan al Señor. Y si la palabra de Dios dice, el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos y sostenga a su familia. Dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, si Dios exige cosas tan mínimas que son como responsabilidades, ¿cuánto más la conducta moral de una persona? O sea, es que es imposible uno conocer a Cristo y seguir siendo el mismo. Es imposible. Yo recuerdo una parejita de esposos a quienes nosotros los condicionamos en la iglesia y dijimos, no, ustedes tienen que casarse. Ya llevaban, no sé, como 10 años en unión libre y un día los confrontamos con mi esposita y no, ustedes deben casarse. ¿Cómo así que entonces llegan a la iglesia y se quedan así en unión libre y no pasa nada? No, ustedes deben casarse, ustedes si no están en fornicación. Eso dice la Biblia, es cuando uno está en una intimidad, entonces si es fuera del matrimonio se llama fornicación. Y ellos
nos invitaron a su casa, empezaron a hacer sus trámites y los papeles pues no salían, ellos nos los mostraban, decían, mire, pastor, no somos de acá de la ciudad, mandamos traer los registros y cuando el uno llega, el otro ya se ha vencido. Y así duraron más de 8 meses en esos trámites. Pero ellos hicieron una resolución, Claudia. Miren lo que es uno amar a Dios y querer cambiar. Ellos nos invitaron a su casa y ellos nos mostraron 2 habitaciones y nos dijeron, mire, por amor a nuestros hijos nos vamos a quedar bajo el mismo techo, pero no vamos a compartir maritalmente. Nos vamos a separar de cuerpos. El uno va a dormir aquí, el otro va a dormir aquí. Y únicamente volveremos a estar juntos después del matrimonio. Mire, Claudia, pasaron como 4 meses más después de eso. Y ellos lo cumplieron. Ellos lo cumplieron. Cuando ya tenían los documentos, que eso fue como un viernes, el sábado nos dijeron, pastor, nos puede casar mañana, y el domingo los casamos. O sea, a ellos no les preocupó una recepción, no les preocupó invitados, no les preocupó lujos, nada. Ellos todo lo que querían era que sus papeles llegaran y cumplirle a Dios. Pero hoy en día somos nosotros los que estamos decidiendo. ¿Y quiénes somos nosotros? Si nosotros apenas somos un vaso, un instrumento, una voz, pero no somos Dios. No somos Dios para decirle quién se queda y quién no. Miren lo que le pasaba a Elí con Samuel. Como él no sabía quién le estaba hablando, ¿sabe qué le dijo? Ve y acuéstate. Eso pasa cuando no hay visión, Claudia. Ve y acuéstate. No, tranquilo, es normal. Ya se le va a pasar. No, oremos. Oremos, declaremos la solución. Trabajemos en pro de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ay, tranquila que ya el Señor le va a convertir a su esposo. ¿Pero qué está haciendo para que su esposo se convierta? ¿Dónde están los ayunos? ¿Dónde están las lágrimas delante de Dios? ¿Dónde está el testimonio? Entonces queremos seguir como si nada, ¿no? Es que esto no es religión. El evangelio no es religión. Y la segunda vez, Dios le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel otra vez se para donde el sacerdote. Y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y Samuel, él le dijo, no, yo no te he llamado, ve y acuéstate otra vez. ¿Se da cuenta que podemos tener la mente embotada, Claudita? Podemos tener la mente embotada. Dios puede estar a nuestro lado y no darnos cuenta. Dios puede estar sanándonos y nosotros no darnos cuenta. Dios puede estar liberándonos y nosotros no darnos cuenta. Porque estamos demasiado distraídos con tantas cosas. Hoy en día la gente cuestiona la profecía. Pero Dios me dijo, por favor. Tranquilo. O sea, Dios se comprometió en salvarle su vida. Dios se comprometió en llevarlo de su mano. Ah, pero hay procesos, no se preocupe, es que esto no, el evangelio no es usted no pagó como un boleto para, no sé, un penthouse, un spa, o para que todo el mundo le haga la venia porque usted es cristiano. No, contrario, males nos viene por ser cristianos. O sea, nadie tiene que hacernos reverencias porque somos cristianos. Gracias a Dios, gracias a Él. Estamos en el libro de la vida. Pero a veces queremos más. Entonces, mi Claudita, solo en la tercera vez, ya Elí cae en cuenta y dice, wow, aquí Dios llegó. Yo creo que Elí dijo, ¿y por qué Dios no me habla a mí? Entonces le dice al muchacho, ¿no? Ve y acuéstate otra vez. Y si te vuelve a llamar, di, heme aquí. Habla que tu siervo oye. Y ahí fue la primera vez que Samuel empezó a tener comunión con Dios. Y Dios le revela cosas. Y en el versículo 15, en el versículo 15 del mismo libro de capítulo 3 de Samuel, dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a él. Lo que usted nos acabó de decir, porque es que lo que esa visión decía es que venía muerte para los hijos de Eli.
venía dolor para la casa. Pero me sorprende la respuesta de Elí, verso 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si no me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Dios mío. O sea, ¿cuál debió haber sido, gracias, cuál debió haber sido la actitud, no? Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. Señor, es que son mis hijos. Señor, por favor, no permitas que caigan en vergüenza, que caigan estos males. O sea, él debió haber actuado, pero todo lo que pudo decir es, pues, si Dios lo quiere hacer. ¿Usted no cree, Claudita, que todo lo que está pasando en el mundo, Dios lo ha venido sobreavisando? Dios lo ha venido sobreavisando. Todo esto que estamos viviendo y viendo, ya Dios lo ha venido profetizando desde hace tiempos, pero los gobernantes mandan callar a los profetas, mandan cerrar las iglesias, que no se lea la Biblia en los colegios, en las escuelas, en las universidades, están adoctrinando a la gente. O sea, el mundo está sacando a Dios de la ecuación. Y cuando se saca a Dios, pues Dios también tiene que soltar al mundo para que pase todo lo que estamos viendo. Claudita. Así es, mi pastor, tremendo. Tremendo como él se conformó, dijo, bueno, listo, entonces que haga Dios lo que tenga que hacer. A veces se conforma uno tanto que ya como que no hay ese despertar, como ese entendimiento de que hay que accionarse. Si Dios previene, Dios habla, Dios dice, pero como para que nos accionemos a hacer algo diferente que pueda cambiar esa circunstancia, ¿sí? Dios da aviso y dice, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto, pero es para accionarnos a hacer lo bueno y lo correcto, para clamar a Dios, para que haya un cambio, una transformación, no para conformarnos y decir, bueno, entonces este mundo va a acabar, bueno, ¿qué podemos hacer? Se va a acabar el mundo. Sí, pastor, pero debemos hacer algo diferente, algo que impacte, algo que transforme, algo que haya un cambio, y está en nosotros el movernos, porque es que cuando Dios habla hay que movernos. Hay que movernos a hacer lo que Él está diciendo, hay que movernos a hacer algo diferente, hay que movernos a obedecer lo que Él está diciendo. Y eso está pasando. Que como Él, sí, ay, sí, esto está mal, ay, sí, yo sé, pero yo sé qué más. O sea, aparte de que usted sabe, ¿qué más? Por medio de la palabra de Dios sabemos muchas cosas. Si nos ponemos a leer la palabra de Dios, el Señor nos instruye y nos da a conocer sus mandamientos, lo que piensa, lo que quiere. Pero sí, yo sé que ahí dice que yo debo actuar así, que ahí dice que yo debo obedecerle su palabra, que ahí dice que yo soy su hijo o hija, que ahí dice que debo ir a predicar el evangelio, que ahí dice, sí, pero ¿qué de lo que usted sabe que debe hacer lo está haciendo? O se conforma con saberlo y ya. Entonces, eso le pasaba a Eli. Eli sabía que sus hijos estaban actuando mal y que él lo estaba encubriendo y que estaba actuando mal. Y Dios le mandó a decir por Samuel esta palabra. Y dijo, listo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, faltó accionar. Si yo creo que si él se hubiera accionado, esto hubiera sido un cambio sobrenatural. Sus hijos le hubieran salvado, su familia se hubiera salvado. Él había podido hacer que esto fuera diferente, que hubiera cambiado esto que estaba pensando Dios, que iba a ser Dios. Si se hubiera accionado, él tenía el conocimiento, él podía hacerlo, era un sacerdote, pastor. Tenía las instrucciones, sabía cómo. Pero pues estaba como tan, no sé, mi pastor, como adormecido, pienso yo. Él estaba como adormecido, se había alejado tanto, no escuchaba a Dios hace mucho tiempo. Entonces, esta gente no tenían como esa intimidad, estaban ahí como adormecidos totalmente. Entonces, dejando pasar las cosas porque sí, pero necesitaba un despertar. Y si él hubiera tenido, esto se hubiera transformado, porque cuando viene una visión a nosotros, debemos accionar, debemos movernos en eso, debemos ir a hacer lo que Dios nos envía. Que Dios nos envía a predicar la palabra, sí. La visión de la iglesia,
tenemos la visión en la iglesia. Somos una iglesia profética, apostólica, profética, y vamos a hacer cambios a las familias, a restaurar familias y personas. Y eso se tiene que hacer. La visión se la mostró Dios a mi pastor, y eso se tiene que hacer. Sí, eso se tiene que hacer llevando la palabra, llevando los altares en casa, es para restaurar las familias y las personas. Porque sí, la visión es muy bonita y todo, pero ¿de ahí qué? O sea, ¿qué se sale de ahí? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está accionando la visión? ¿O está ahí muy bonita, solo puesta, solo escrita? Como la palabra de Dios. Está ahí escrita y la entendemos, es muy bonita, pero ahí se quedó. Y de ahí a la práctica y al movernos a hacerlo, ¿qué hay? Entonces, esa es la problemática hoy en día. Los gobernantes saben lo que es bueno y saben hacer las cosas, pero no les interesa. No les interesa eso. Les interesan sus bienes personales, les interesa ellos en qué se benefician, no importando pasar por encima de en qué se benefician ellos nomás, no les interesa. Ellos saben que Dios es la solución, pero pues quieren sacarlo a un lado, quieren sacarlo lejos porque no les interesa, no les conviene, ¿sí? Entonces, no debemos apartar a Dios, apartarnos del propósito porque no nos conviene, porque es algo que Dios deja para que nosotros crezcamos y seamos mejores personas y podamos caminar hacia la obediencia de Dios. Entonces, Elí no le interesó y se quedó quieto y pasó todo esto. Pero a veces Dios nos habla y fuerte, pero para que accionemos. Despierta, muévete, haz algo, muéstrame tu amor, muéstrame tu obediencia. Te he dado la forma, la conoces, la conoces. ¿Quieres ver tu familia restaurada? Muévete. Haz algo por tu familia, haz algo por ellos. Que se vea como la intención, que se vea como que sí quiero que eso pase, ¿sí? Pero si yo digo así, mi familia, o es tal persona, yo le hablé, ya no quiere, yo ya la dejo, pues ella verá, ya sabe. No, haz algo más, hay que hacer algo más, hay que hacer algo adicional, hay que seguir persistiendo y debemos ser persistentes, porque las cosas no son que Dios me dijo y ya yo lo hice y listo, eso fue de uno, no. Las cosas hay que trabajarlas, hay que dedicarles tiempo, hay que accionarse, hay que moverse, hay que dar todo, mejor dicho, dice, como dice, dejar sudor y sangre para poder que las cosas empiecen a fluir. Y lo sabemos y lo conocemos como lo sabía él. Entonces Dios nos da una forma de movernos, de impulsarnos para que accionemos las cosas. Las visiones vienen de Dios. Sí, predica la palabra, sí, haga altares en casa, su visión. Dios nos dejó una visión, Dios nos dejó aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, predicó el evangelio, nos dejó ese ejemplo de ir a ayudar a los demás, de orar por los enfermos para que fueran sanos, de predicar el evangelio no importando a quién, sin hacer acepción de personas, porque todos necesitamos alguna vez de Dios, siempre lo hemos necesitado, a nosotros nos enseñaron, ahora nosotros debemos ir a hacer lo mismo para que esas personas a que también les llamó la palabra también crezcan y puedan ser fortalecidas y ellas también hacer lo mismo, porque esto es una obra de todos, pero debemos hacerlo con firmeza, de verdad, de corazón, con amor. Es que si las cosas se hacen por obligación, no se hacen bien, no se hacen correctamente. Las cosas se deben hacer porque realmente está en nosotros el gozo y la alegría de hacerlo. Es como el que quiere ser maestro, pero entonces se pone a estudiar, qué sé yo, albañil. Quiere ser maestro o docente y se pone a estudiar para albañil. Pues lo que hace por albañil es cansón, es fastidioso, se siente aburrido, no se siente a gusto, porque es que él no, esa vocación no era para él, no tenía las capacidades. Pero pues no, pero se fue por el camino que no era. Y así pasa. Entonces, si él hubiera hecho, si la persona hiciera lo que realmente le corresponde, la visión que Dios le ha dado, en su propósito, no lo haría porque le toca, sino con amor, lo haría con gusto y eso haría que las cosas le salieran bien, que le fluyeran de verdad. Y el Señor respalda, el Señor ayuda y respalda. Entonces falta accionarnos un poquito y no adormecernos. Saber que sí que hay que hacer las cosas, pero bueno, ¿qué está haciendo? Entonces, esto le pasaba a Eli, pastor. Esto le pasó a Eli, dejó que su familia fuera destruida, porque no se interpuso, él no hizo algo, él no se accionó. Amén, mi pastor. Sí, tremendo esa pasividad. Cuando llega la pasividad, llega el conformismo. Entonces la fácil es, pues Dios verá. Esa es la fácil, como hacer responsable a Dios
de los actos que uno debe actuar, ¿sí? Entonces, pero cuando uno mira el relato bíblico, Claudita, de Isaías, uno se da cuenta que Isaías tuvo una pérdida, porque dice el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, dice, en ese año él vio al Señor que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, él pudo ver la gloria de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando le fue quitado Usías. ¿Quién era Usías? En primer lugar era el rey que sustentaba todas las cosas de su época. Pero aparte de eso, ¿quién era Usías? Usías era el tío de Isaías. Y Isaías prácticamente podía acceder al trono después de que moría su tío Usías. A veces Dios nos tiene que quitar a nosotros ayudas. A veces Dios nos tiene que quitar a nosotros lo que nosotros consideramos que es nuestro sustento, nuestro respaldo. Amado, hasta que no quedemos a solas con Dios, no vamos a entender que Él es todo suficiente. Acordémonos de Moisés. Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies. O sea, quita tu soporte, porque él todavía tenía sandalias egipcias. Él todavía tenía ciertos apegos. Él todavía confiaba en ciertas circunstancias, en sus capacidades o en sus habilidades. Y en esto, en el evangelio, amados del Señor, una visión lo desafía y lo pasa a uno a un nuevo nivel. Mientras estuviera Usías, Isaías iba a seguir como ingenuo en ver cosas gloriosas. Así puede que no se le extrañe, no se le haga raro si en los próximos días el Señor empieza a quitarle ciertos bastones, ciertas muletas, ciertas ayudas. Y esto no es para dejarlo solo, no, es para que Dios tome ese lugar. Dios tome ese lugar. Observemos en el matrimonio, cuando Dios le dice al hombre, le dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí Dios le está diciendo al hombre, yo quiero ser tu papá y tu mamá. Porque si tus padres te pueden ayudar, ¿cuánto más yo? Pero necesitamos actuar en fe. Y eso le pasó a Isaías. Cuando muere su tío Usías, entonces él ve la gloria de Dios. Y en el versículo número, donde dice que él, cuando un ángel vuela y toma un carbón encendido, ¿sí? Dice el versículo número 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, cuando uno tiene una visión con Dios, lo primero que le asalta a uno es la culpa. Uno se siente pecador, porque ahí es donde uno queda en su original. Ahí no hay nada que valga, que excusas, que es que yo ingenuamente o algo, no. El apóstol Pablo, cuando que era Saulo de Tarso, le tuvo la visión, el encuentro con el Señor Jesús, él inmediatamente se reconoció pecador. Cuando David pecó con Betsabé y el profeta Natán le hace dar cuenta de su error, él también dice, he pecado. Es que cuando uno tiene una experiencia con Dios, automáticamente esa gloria saca a la luz nuestro pecado. Y ese pecado debe ser expuesto. Porque mientras que uno encubra pecados, no va a poder prosperar, no va a poder salir adelante. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Inmediatamente un ángel, ¿cierto? Toma con unas tenazas un carbón encendido del altar
del altar. Acordémonos que Isaías era un judío y para ellos el altar sagradísimo y el carbón del altar. Dice que toca la boca de él y el ángel le dice, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se da cuenta, mi amado? No es que uno llegue santo a Dios, no, uno llega pecador, pero Él lo santifica. Él nos prepara para estar delante de su presencia. Entonces, ahí vemos nosotros cómo surge la famosa palabra. Cuando ya no hay un pecado en el hombre, entonces Dios dice, ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿Quién predicará la palabra? Y Isaías suelta esa palabra, dice, heme aquí, envíame a mí. Amado, esto no es de emociones, esto no es de emociones. Mucha gente se queda en el camino por emociones. ¿Cuántas personas le dicen al pastor, pastor, ahora sí, mándeme? Yo quiero abrir altares familiares, yo quiero ir a las plazas a predicar, présteme un megáfono, présteme gente. Y muchas cosas quedan inconclusas. ¿Por qué? Porque no se va. Fue una emoción de la carne, fue un sentimiento, como por querer hacer algo. Por eso es bueno que Dios mismo nos santifique, que cuando usted comience algo, procure terminarlo. Usted sabe a qué, cuándo empieza un altar familiar, pero no sabe cuándo lo va a terminar. Porque usted no sabe cuánto proceso le va a tocar y cuánto tiempo le va a tocar invertir, cuánta sabiduría y cuánto amor. ¿Sabe, Claudita? Con mi esposita hemos durado hasta 8 meses en un mismo hogar. Hasta 8 meses hemos durado, hasta que una persona es consciente de su salvación y empiezan a ir a la iglesia y se mantienen firmes. Pero usted misma lo decía, Claudita, ahorita, esto no es solamente llevar a la gente, ahí ya usted ya conoce, usted ya sabe. No, uno no puede ser responsable a una persona de algo que todavía no entiende. Todavía no entiende. Usted dice, ya lo llevé a la iglesia, ya sabe. No, ya sabe qué. Ya sabe dónde queda la iglesia, pero no sabe qué se hace dentro. Una persona puede saberse arrodillar, pero no saber orar. Entonces nosotros ahí tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como personas que llevamos tiempo en el Señor, como antiguos. Por eso se llama antiguos, por eso somos como padres espirituales de los niños espirituales, los que están naciendo. O sea, ver una iglesia llena de 8,000, 10,000 personas, pregúntele a 7,900 algo, cosas muy relevantes, bases fundamentales. No, yo no sabía. La mayoría estamos ahí como un número de un lugar, pero muchos no. Muchos todavía van a misa, van a culto y van a misa. Muchos todavía se confiesan. Muchos todavía salen de la iglesia cristiana y se van para la cantina normal. Siguen celebrando sus 15 años en lugares. No, o sea, nada diferente, nada diferente. ¿Sí ve? Solamente un encuentro personal con Dios, una visión. Y Claudita, quiero soltar una verdad a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Toda persona que se le revela el cielo, también se le revela el infierno. El mismo día que conoce el cielo, ese mismo día también percibe el infierno. Para que le coja amor a estar en el cielo y temor a estar en el infierno. No se puede hablar solo de cielo, como tampoco hablar solo de infierno. Tenemos que hablar de las dos partes. Porque hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Hay muchas personas no hablan con Dios, no le dicen, Señor, muéstrame mi propósito, ¿para qué me creaste, Señor? Yo quiero ser funcional, yo quiero sentirme que mi día a día estoy haciendo algo que verdaderamente tú me mandaste a hacer. Miren lo que hacen los deportistas, Claudita, usted lo ha dicho ahorita muy bien. Un maestro de enseñanza bíblica, imagínese aprendiendo a construir una casa. O sea, no tiene nada que ver. Una cosa con la otra, nada que ver.
Pero miremos un deportista, ellos no se dedican a otra cosa. Entrenan 3, 4, 5 horas diarias y eso que no están en competencia, es solo entrenamiento. Pero ellos saben que deben estar preparaditos. Pero a veces nosotros queremos ser toderos. Queremos hacer de todo, pero no nos especializamos en nada. Claudita. Amén, mi pastor. Realmente es que la visión es una semilla en las manos de Dios, dice el material, en las manos de un siervo de Dios para ayudar a transformar la gente, Amén. ayudar a transformar. No es una visión por ir, es como me se dice, un atleta da o sea, vive, su vida es el deporte, su vida es el deporte. Sí, no se ve en otra cosa. Entrena para eso, siempre está en eso porque su meta es ser el mejor deportista. ¿Sí? Y la visión que Dios nos da a nosotros es, nosotros debemos vivir esa visión, debemos sentirla, percibirla. Es una herramienta para un cambio, para una transformación, no solo de nuestras vidas, sino para impartir y transformar a otras personas. Entonces, esa semillita que Dios nos da en esa visión es para hacer algo diferente. Entonces, cuando hay una visión, cuando Dios se nos revela y realmente es algo que viene de parte de Dios, Él se mantiene vivo eso en nosotros como la llama del Espíritu Santo. O sea, eso no nos deja dar, digamos, Dios nos mostró la misión, pero, ay, qué pereza, yo no, porque no se nos reveló entonces realmente. Cuando uno tiene un encuentro realmente con Dios, ahí es donde eso se activa, ahí es donde uno dice, claro, se me iluminó el bombillo, así como que se me prendió el foco, y, y esto es el camino. Y a esto es lo que yo voy. Y por esto es que yo mejor dicho, me esfuerzo. Y no puedo estar aquí y allá, como dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier luz le sirve. Porque no se tiene ese encuentro, esa relación y no se ha revelado el propósito y no se sabe realmente para qué el Señor nos envió o qué vamos a hacer. Por eso la gente hay que también, la gente que le predicamos, hay que esperar, estar con ellos, estar ahí enseñándoles, estar afirmándolos cada día hasta que se vea una transformación real en ellos. No podemos coger y predicar y dejarlos ahí tirados y hasta luego, porque es que no tiene sentido. Porque entonces la iglesia se llena de gente, pero de ahí a gente de verdad, hijos de Dios, realmente gente capacitada, realmente gente entendiendo el propósito, pues pocos, contados con los dedos. Puede haber iglesias que son mega iglesias, mega, pero a veces ni siquiera saben, ni siquiera conocen al pastor, ni conocen a un líder, solamente van por ir. Pero de ahí ya no más. Cumplí con venir a la iglesia y ya salgo y bueno, ya cumplí, pero mi vida la sigo igual afuera. Porque pues no hay un trasfondo, no hay una transformación, no hay alguien que los guíe, no hay alguien que esté ahí al pendiente, edificándolos, como dice mi pastor. A veces la gente, yo he visto gente que se le habla y realmente se entregan, de verdad, uno queda hasta aterrado, no dice, uy, pero eso fue de una, se entregó y de verdad se afirman y no lo sacan de verdad, pero como hay otros que no, que toca con más paciencia, toca con más paciencia irles al paso y ayudándoles, seguir hasta que se afirmen. Pero, o sea, todo lo que Dios nos da es para hacerlo, llevarlo a otro nivel. Cuando Dios da una visión es para llevarlo a otro nivel. Entonces, cuando a Isaías se le murió Urias, el tío, era el tío, era un hombre poderoso, Dios lo había apoyado, era un rey, fue un rey sabio con Dios, fue un buen rey y duró 52 años gobernando, imagínense. Isaías estaba cómodo con que su tío reinaba, pues, ¿qué le faltaba a Isaías? Estaba cómodo, pero como dice mi pastor, a veces Dios nos desacomoda, entonces hay que desacomodarlo, pues como porque ya está muy cómodo y no ve más allá, entonces desacomodémoslo, y se murió, pues sí, así, y la muerte de Usías no, pues no fue muy buena, porque también falló, le falló a Dios. Y Isaías se profunda y decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde estabas tú?
por qué el rey Usías murió así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, eso confrontó a Isaías y lo dejó triste y lo dejó angustiado. ¿Sí? Eh, pero por eso Dios le da esta visión a Isaías y lo lleva a ver su trono y a ver estos ángeles, estos querubines adorando a Dios de una forma impresionante, a ver esta gloria tan impresionante, porque según lo que describe era una gloria que él obviamente se sintió, ante esa gloria cualquiera nos sentimos mal, pastor, nos sentimos súper pecadores. O sea, uno dice, Dios mío, pero yo no merezco nada, es tanta misericordia que al ver esta gloria yo no merezco nada y tú eres tan bonito que nos amas así. Porque yo, es como un ejemplo de que decía, yo leía cuando investigaba que es como ver un diamante y se le pone sobre un fondo negro. Y ahí se va a ver, sobre ese fondo negro se va a empezar a ver todas las imperfecciones que hay en ese diamante. Entonces, cuando ante la gloria de Dios, al vernos nosotros, uy, Dios mío, súper imperfectos, o sea, no, nada. Lo que pasa es que como estamos en un mundo pecador y habitamos aquí, pues lo de nosotros no lo vemos como tan grande, como que a decir mentira, ay, no, eso no es tan terrible como el que está matando. No, resulta que ante la gloria de Dios, es que cualquier cosita por pequeña, qué imperfección tan terrible, mi pastor, qué imperfección tan horrible, qué pecado, qué cosa tan impresionante. Entonces por eso Isaías se asustó y dijo, no, esto no puede ser así. Pero es que Dios tenía que demostrarle que como su fuerza no estaba en ese rey que Dios había quitado, en ese humano, en esa persona imperfecta que Dios había quitado, sino que el que seguía sentado en el trono y seguía reinando era Dios sobre cualquier rey, sobre cualquier juez de la tierra. Muy bien, El repita poderoso es eso. Dios. Repita eso, Claudita, qué tremendo. Dios O mío. sea, yo tenía que hacerle ver a Isaías que no tenía que tener su confianza en un rey terrenal, Muy bien. porque el que sobre todos esos gobernantes, esos reyes, por muy buenos que sea, el poder es de Dios, el reino es de Dios, y a él nadie se lo quita, a nadie se le compara a Dios, a su soberanía, a su gloria. Tenía que hacerle entender que su confianza no puede estar en un hombre que podía quitar en cualquier momento, ser quitado. Nuestra confianza no puede estar en nuestro entorno, en nuestras familias, en lo que tenemos, en los materiales. No, en nuestras capacidades, no. Nuestra confianza debe estar en Dios, que es el Todopoderoso y a Él no lo quita nadie. Entonces, siempre nuestra mirada estar en Él y no la mirada en una persona que falla, como todos fallamos. Y eso Dios se lo tenía que hacer entender a Isaías por medio de esta visión. Se lo hizo entender, que todos tenemos defectos y que ante los ojos de Dios, pero la misericordia la que nos cubre. Y que Dios es el que nos limpia y nos purifica. Jesús por medio de su sangre vino a purificarnos. Jesús fue ese incienso, ese carbón encendido que vino a purificarnos con su sangre preciosa. Y a él le debemos la salvación, le debemos que Dios nos acepte siendo imperfectos, ¿sí? Y que nuestra mirada debe estar puesta en Él, no en las personas alrededor, no en el material, no en nuestras capacidades, porque eso se puede ir mañana. Ahorita cuando vemos todos esos desastres que están pasando en Marruecos y todo lo que pasó por allá en el Medio Oriente, uno dice, Dios mío, terremotos, inundaciones, y la gente quedó sin nada, quedó con las manos vacías. Se le fue lo que tenía en ese momento. Uno puede tener un techo, mañana no sabe. Uno puede tener salud hoy, mañana no sabe. Uno puede tener su familia hoy, mañana no sabe. Dependemos total, absolutamente de Dios, y eso es lo que Dios quería ver hacer a Isaías por medio de esta visión. Mi gloria es tan grande y tengo tanto poder que dependes total, absolutamente de mí, siendo un ser imperfecto. Y te acepto y te amo. Y eso es lo que necesitaba Dios que viera a Isaías para que creciera y avanzara. Mostrarle esta visión para que viera de lo malo que está hecho, o sea, lo malo que somos, los pecadores que somos, pero aún así Dios tiene esa misericordia para con nosotros. Amén. Amén. Tremendo. Bien, Claudita. Me alegra eso que nos acaba de explicar. Y es que de eso se trata. O sea, todo aquel que tenga su confianza en su trabajo, en su empresa, en sus habilidades, en sus capacidades, en su dinero, en su familia. Mire, Dios es experto
en hacer que entendamos que es Él. Es Él, por favor. Por favor, no nos desgastemos tanto. Yo siempre le he dicho a mi esposa, mi amor, yo te amo como a nadie, pero no más que a Dios. A mis hijos les he dicho, hijitos, los amo con todo mi corazón, pero no más que a su mami. Aún mi yerno, mi nuera, ellos saben que yo los amo, pero no más que a mis hijos. ¿Sí ven? Todo en su orden, todo en su orden. Y uno tiene que demostrárselo. Uno tiene que comprobarle a ellos que el amor que uno siente por la siguiente persona es mayor. A uno no lo pueden sacar de propósito una persona, y mucho menos cuando hay hombres que desafían a la esposa y le dicen, o Dios o yo. Por favor. Como, ¿quién es uno para poner al otro lado del cuadrilátero a Dios? No, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Aquí lo que tengo que decir, no, midamos los compromisos que tenemos. Claro, hay personas que se les va la mano y solo iglesia, 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 iglesia y dañan el hogar. Dañan el hogar. Nosotros no trabajamos así, nosotros tratamos, de hecho, a mí me pasó un caso, Claudita, que a mí me marcó, y eso hace unos 22, 23 años. Me marcó, Claudita, me marcó la vida, y yo dije, wow, no puedo seguir cometiendo el mismo error. Y era un señor del barrio donde estaba la iglesia en esa época. El señor muy amablemente me dice, pastor, me acepta un tinto, me gustaría hablar con usted unas cositas. Le dije, claro, con mucho gusto, y fuimos con él a una cafetería. Él no era creyente, pero la esposa de él se congregaba en la iglesia de nosotros. De hecho, todavía, gracias a Dios, se congrega. Y él llega y me dice, después de hablar un ratico, me dijo, pastor, así como con disimulo, observe mi camisa. Observe mi camisa. ¿Sí? Eso de que uno empieza a sentir como pena. Me dijo, pastor, no me he podido cambiar de camisa porque mi esposa no me está arreglando mis camisas. La razón es que usted la tiene muy ocupada en la iglesia, que usted le pide que haga esto, que visite aquí, que visite allá. Claro, no todo era verdad, no todo era verdad, no todo era verdad. Sí, ella hacía alguna labor en la iglesia, pero no todo lo que él me dijo. Entonces la señora estaba usando la iglesia para decir, es que el pastor me mandó a visitar cuando yo no la había mandado. Es que el pastor me dijo que fuera a arreglar la iglesia cuando yo no la había mandado. ¿Sí me estoy haciendo entender, Claudita? Entonces, él muy amablemente, con mucha diplomacia, mucha sabiduría, me dijo, pastor, si me puede ayudar en eso. Le dije, hoy mismo, téngalo por seguro, usted va a ver cambios. Hoy mismo. Claro, ya después visité a esta hermanita, le dije, hermanita, le voy a pedir un favor, no se ocupe de ninguna actividad de la iglesia hasta nueva orden. Ay, pastor, estoy en disciplina, ¿yo qué hice? No, hermanita, nada. Solamente que le quiero pedir el favor que no se ocupe y tranquila, no me pregunte por qué ni nada. Y a los 2 meses, Claudia, a los 2 meses más o menos, fui yo el que busqué al Señor. Y lo invité yo a tomar el tinto. Y hablando, le dije, ¿han cambiado las cosas? Y me dijo, inmediatamente empezó el cambio. Inmediatamente. Y me dijo, muchas gracias. Le dije, no, gracias a usted. Porque personas valientes como usted son las que nos ayudan a corregir cosas. Si usted no me lo hubiera dicho, yo no me hubiera dado cuenta y su hogar se hubiera hasta podido perder. Y usted hubiera cogido un mal concepto del evangelio.
Y en eso me la he pasado, Claudia. Con todos los pastores que tengo, no les recarguen trabajo a la gente. No les recarguen trabajo a la gente. Es que son muy buenos, pueden hacer 4 cosas. No, que hagan una es suficiente. Que hagan una es suficiente. A usted misma se lo hemos dicho, Claudita. Si no puede ir algún día, tranquila, no se preocupe. Atienda a su hogar, su familia, que uno quiere estar. Uno quiere estar. Uno quiere estar y uno no puede usar algo bueno y dañar usar la iglesia y dañar la familia, porque la iglesia está para restaurar la familia. No sé a cuánto les vaya a llegar este mensaje, pero por favor, nosotros estamos es para edificar hogares y que no se nos vaya la mano. Es que yo era de esos pastores donde una persona a veces tenía hasta 5 cargos y yo no sabía, yo me estaba cometiendo un error, decía, Dios mío, ¿cómo puedo yo, una persona sea muy buena y sobrecargarla? Y ellos dicen, no, yo puedo, pero ¿cómo está la casa? ¿Cómo está la familia? Hay personas que sí pueden, pero cuando todos son creyentes, qué bendición. Pero cuando no todos son creyentes, uno no puede sacrificar a los demás. Y por favor, los que están en las iglesias, no usen la iglesia como una trinchera, como un escudo para no cumplir obligaciones en la casa. Primero, obedézcale a su esposo antes de a su pastor. Claro, ese es el orden. Ese es el orden. El pastor no puede mandar más que el esposo en la casa. Ni el pastor puede mandar más que los padres en la casa, ¿no? Son los padres los que ponen normas. Nosotros estamos es para ayudar, a direccionar, a que las cosas cojan un buen orden. Entonces, Claudita, una visión de Dios, como le pasó a Isaías. Imagina a Isaías donde no hubiera estado preparado para ver una visión como esa. Pero Isaías estaba preparado para el momento. O sea, eso no fue de la noche a la mañana así que Dios se lo quitó, ¿no? Cuando él murió, inmediatamente Isaías espiritualmente ya estaba preparado para ver la gloria de Dios. Entonces, es después de tantos procesos. Mire que Claudia aquí históricamente de 52 años duró reinando. 52 años, claro, suficiente tiempo para uno decir, cruzarse de brazos y decir, pero que cuando no están. ¿Se acuerdan de Josué cuando se murió Moisés? Dios tuvo que decirle, oiga, Josué, Moisés ya se murió, hace un mes se murió. ¿Ahora qué vas a hacer tú? Ya no hay quien te dé órdenes, ahora tú das las órdenes. Entonces, una visión ¿qué hace? Hace que la persona se disponga a servirle a Dios. ¿En dónde vio Isaías a Dios? En el trono. Claro, se acaba de caer un rey humano, pero quedaba el rey eterno. Y lo vio todo, vio la majestad de Dios. Dice que las faldas del vestido de Dios llenaban el templo. ¿Cómo sería de grande? Isaías no era un sacerdote, pero Dios tiene sesiones. Dios tiene sesiones, Claudia. Dios con el que quiere trabajar, trabaja. Dios no está obligado a trabajar con nadie, él trabaja con el que quiere. El apóstol Pablo dijo, yo era el más pequeño de todo el mundo, un abortivo, el más chiquitico, pero a Dios le plació. A Dios le plació escogerlo y lo hizo, y con él llenó el evangelio 3 continentes. Así pues de que no tenemos excusa. Los serafines, es una gloria tremenda, es que todo lo que vio Isaías. O sea, ¿usted imagina donde no se hubiera muerto Usías? Hay cosas que tienen que morir. No necesariamente las personas, ni físicamente. Hay cosas que deben morir, hay cosas que tienen que pasar a un segundo plano. O sea, quitarle la utilidad que tienen. Y entonces Dios se glorificará. Dios obrará poderosamente. Es que hermoso hablar de estos temas, Claudita, verdad que me apasiona mucho. Que tal vez pues pudiéramos decir más cosas, pero no creo que lo que se ha hablado ha llegado a los corazones.
decir que los ángeles siempre ven el rostro del Señor, que ellos guardan reverencia. Dicen que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Siempre ellos haciendo reverencia, siempre ellos inmodestos delante de Dios, pero siempre sirviéndole a Dios, siempre sirviéndole a Dios. Dios no obraría un milagro en uno si no tuviera algo que hacer con uno. Entonces, bendecirle sus vidas. No se les olvide que la iglesia es renovación. Nuestro mayor interés es poner fundamentos, para que a usted le vaya bien el resto de su vida, pero bien en Dios, no de cualquier manera, no fuera de Dios, con Dios. Con Dios siempre se gana. Y Claudita, pues nos vamos por hoy. Yo como siempre muy agradecido con Dios, con ustedes que prestan su tiempo, su sabiduría, su amor, su carácter para hablar verdades. Necesitamos hablar verdades, no entretener a la gente. Yo creo que no. Estamos pasando un nivel donde nosotros necesitamos ser muy sensatos y decir, pues para hacer reír con mentiras, pues los hacemos reír, pero no, ni estamos para eso, ni queremos hacerlo y ojalá Dios nos guarde algún día caer en esas trampas de pronto que sí, tenemos nuestros tiempos de esparcimiento, nuestra alegría y todo, pero todo tiene su tiempo. Cuando se trata de edificar, es como el que educa a un niño. Educar a un hijo es serio. Esto es muy serio, demasiado serio porque es educarlo para la vida. Y Claudita. Amén, pastor. Qué hermosa palabra de verdad, que nos edifica de verdad a todos, nos enseña, nos muestra que realmente pues que cometemos errores, sí, claro, pero que tenemos la esperanza y tenemos la oportunidad de poder rectificar y de poder gozarnos en Dios y tener experiencias maravillosas con Dios. Eso es importante, cuando se tiene una experiencia con Dios de verdad, la vida cambia, realmente hay un cambio total y sobrenatural, no podemos seguir siendo iguales, no es posible, es que no es posible, de verdad, esa experiencia con Dios nos hace cambiar y ser diferentes y volver a lo mismo, pues no, o sea, no, eso con esa experiencia es muy difícil. Y qué bueno poder entregarles esta palabra, este material, poder mostrar a través de la palabra de Dios, de la que hablamos, que las cosas de Dios son grandes y maravillosas y con un orden especial, que Dios no es un Dios de desorden, que Dios es un Dios de orden, y que cada cosa corresponde, cada cosa tiene su lugar y su tiempo especial. Entonces, ¿no? Seguir adelante, seguir aprendiendo cada día, seguir creciendo, dar lo mejor de nosotros, pedir esa sabiduría de Dios y caminar en ese propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pues para no estar por ahí haciendo lo que no debemos hacer o metidos en cosas incorrectas. Y gracias, mi pastor, por esta oportunidad. De verdad que es muy gratificante y es muy hermoso poder compartir la palabra de Dios. Crece uno, claro, cuando uno lee este material, uno entiende, uno ve esas apreciaciones y lo hace crecer a uno como persona y reflexionar y poder dar una palabra de parte de Dios. Entonces, muchas gracias, mi pastor, muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Esperamos haber sido de mucha ayuda, útiles en las manos del Señor. Amén, mi pastor. Amén. Muchas gracias, Claudita. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Padre, y te damos gracias por permitirnos a través de este mensaje un poco también diverso, Señor, porque se tocaron varios temas, todo enfocado a lo mismo, Padre, sabiendo que una visión nos puede pasar a una misión extraordinaria. Es lo que más necesitamos. Necesitamos que haya visión y revelación con frecuencia. No queremos, Dios mío, seguir la misma tónica que lo que pasó con el sacerdote Elí, con sus hijos. No queremos callar ante las circunstancias que veamos, pero queremos hablar con prudencia, con amor, para hacer que se vuelva al orden. Te damos gracias, Dios, por las personas que estuvieron a través de estas plataformas virtuales y bendecimos, Señor, estas plataformas porque son un medio que nos ayudan a llegar donde físicamente no podríamos estar en tantos lugares a la vez. Gracias también por aquellas personas que
se han de edificar a través de estos temas y que los han de ampliar, Señor, porque estamos convencidos que no lo entregamos todo, que hay mucho más detrás de todo esto. Hay mucho más, Señor. Hay muchísimo más a través de esta visión que tú le mostraste a Isaías, a Abraham, a Moisés, a Pablo, a Ezequiel, a Juan y a muchos hombres y mujeres que para nosotros son relevantes y que aprender de ellos nos hace bien. Gracias por la visión que nos está entregando a cada uno. Gracias porque esa visión, Dios mío, nos compromete, pero esa visión también te compromete a ti, que a la postre es lo más importante, que tú estés en todo asunto que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tus preciosas manos y dejamos esta transmisión también en tus manos para que esa unción se mantenga y edifique a muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados, bendecirles sus vidas. Hoy estaremos en punto de las 10 de la noche, también con un tema. Si usted desea unirse, hágalo. Estamos en un propósito, preparándonos para el renuevo que se avecina los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Cerciórese, averigüe, anote este número de teléfono 312-509-6318 y pida mayor información acerca del renuevo. No se vaya a quedar, no se vaya a quedar. Claudita, hay un misterio. Las personas quieren ir, pero no van. Y después de que pasa el renuevo, dice, ay, yo hubiera querido ir. No, que ya no sigamos eso. Eso ya no lo conocemos. Esa trama ya la conocemos. Entonces, más bien, inscríbase. Chao, Claudita. Gracias, ¿oyó? Chao, mi pastor. Bendiciones a todos. Un feliz día. Amén, amén. Dios les guarde. Felicidades, que estén muy bien.